Bueno, condiciones generales, las que tienen que cumplir todos los locales. Todo local, ya sea comercial, industrial, tiene que cumplir con esas condiciones generales, ¿sí? Están establecidas en la reglamentación. No las vamos a detallar porque son un montón y son específicas. Después, si ustedes quieren leerla, o sea, las van a tener que leer en algún momento, pero no es algo que valga la pena desarrollar en este curso, ¿sí? Lo que tienen que saber es qué son condiciones generales y qué son condiciones específicas. Las generales las tienen que cumplir todas. O sea, que cuando ustedes hagan su memoria de incendio, las condiciones esas tienen que estar detalladas y ustedes tienen que revisar que el local las cumpla, ¿sí? Sí o sí. Y las específicas tienen que ver con la actividad predominante que tenga ese local. O sea, en este caso es un local comercial que se dedica a la papelería, entonces va a tener que tener ciertas condiciones específicas que cumplir. Si es otro local que se dedica, no sé, a la venta de aceite para vehículos, por ejemplo, bueno, va a tener que cumplir otras condiciones específicas que están establecidas porque es otro tipo de material que está clasificado de otra forma, como vimos, ¿sí? Y cumple otras características. Tiene que cumplir otras características. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con estas condiciones? Lo que hago es ir a una tabla que se llama Cuadro de Protecciones contra Incendio, que está en el mismo cuerpo que venimos viendo, en la legislación, en el decreto reglamentario, en este anexo que estamos viendo. Entonces, tenemos usos y condiciones. Hablamos de condiciones específicas y generales. Entonces, uso. Vivienda, residencia colectiva. Ese no sería nuestro uso. Comercio. Ahí ya tenemos nuestro uso. Banco, hotel, actividad administrativa, locales comerciales, galería comercial, sanidad y salubridad, ¿sí? O sea, dentro de comercio hace esa división de 4 categorías, ¿sí? Nosotros podríamos ubicar nuestro local en comercio, ¿sí? Locales comerciales. Y dijimos que teníamos un riesgo 3, ¿verdad? O 4. 3 era, profe. 3, bien, me sigue. Riesgo 3. Entonces, locales comerciales, riesgo 3. Si continúo en esa línea, me aparecen las situaciones, las condiciones de situación y las condiciones de extinción, ¿sí? Vemos. Condición de situación 2. Si yo me voy a la legislación, condición de situación 2, ¿alguien por ahí abrió la legislación? ¿La tienen en PDF o en papel ahí a mano? En papel. Bueno. Sí, en PDF. ¿Podrías decirme qué dice la condición de situación 2? ¿La ubicás o no? Nos salen condiciones, no, condiciones E2. Acá más E de atrás. extinción. E2 es extinción 2. Condiciones C2 sería entonces. No, S2, situación 2. Bien. A ver si lo encuentro. Sí, ahí lo encontré. Condición situación 2, ¿no? Sí. Bueno, lo leo. Cualquiera sea la ubicación del edificio, estando este en zona urbana o densamente poblada, el predio deberá acercarse preferentemente
salvo las aberturas exteriores de comunicación, con un muro de 3 metros de altura y 0,30 metros de espesor de albañilería de ladrillos macizos o 0,08 metros de hormigón. Perfecto. ¿Sí? Entonces, condición general de situación, S2, para este caso que tenemos acá como ejemplo, cualquiera sea la condición del edificio, tiene que tener una pared, un paredón perimetral, ¿sí? Un muro de 3 metros de altura, una medianera, ¿sí? Eso es lo que establece la legislación. Ahora nosotros vamos a cualquier local y vemos que las medianeras son de 2 metros, ¿no? O en cualquier casa o lo que sea. Siempre se hacen a 2 metros. Pero acá, por ejemplo, la legislación dice que el muro tiene que tener 3 metros de altura. ¿Está? Imaginemos que hay una condición especial. Después, más adelante vamos a ver que hay condiciones de estas constructivas, digamos, que hacen a cuestiones particulares. Por ejemplo, para contener posibles explosiones, ¿sí? O para dividir sectores de incendio. ¿Estamos? Dijimos entonces, bueno, S2. Condición C1. Condición de construcción C1. Si vemos un poquito más abajo en la legislación, donde estabas leyendo la situación, aparecen las condiciones de construcción. ¿Sí? La condición C1 dice que las cajas de ascensor y montacarga están limitadas por muros de resistencia al fuego del mismo rango, Como en nuestro local no tenemos ascensores, en nuestro informe vamos a poner condición C1 no aplica por las características locales. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Nuestro informe entonces, hacemos el croquis, vemos qué materiales tenemos, esos materiales en la ley vemos cómo están clasificados, vamos a la tabla de riesgo y actividad de doble entrada para ver qué tipo de riesgo nos representa, riesgo 3, para poder venir al cuadro de protecciones. Este cuadro de protecciones nos dice qué condiciones tiene que cumplir este local. Dijimos, condición general, tiene el muro, no sé qué, condición de construcción 1, si tuviese ascensores tendría que cumplir esto, como no tiene, condición C1, no aplica por... Después yo les voy a mostrar todo un legajo conformado para que vean todo esto que vamos hablando. ¿Sí? Bueno, y así, C4. C4 también, los sectores de incendio, entonces yo tengo que ir viendo con la legislación ¿qué me indica cada una de esas condiciones, ya sea de construcción o de extinción, para ver cómo voy conformando mi legajo de incendio? ¿Qué cosas aplican y qué cosas no aplican? Bueno, seguimos un poco más. Profe, entonces, donde dice situación, ¿se refiere a las condiciones generales? Generales. Sí. Bien. Bien. Dijimos entonces, cuando ya tenemos las condiciones, tenemos el material, la actividad predominante, lo que tenemos que hacer ahora es cuantificar para poder saber qué carga de fuego me representan esos materiales que están en ese local. ¿Sí? ¿Qué es la carga de fuego? Está definida en la legislación la carga de fuego, ¿sí? Que es el calor equivalente de los materiales que están contenidos en el local, ¿sí? Pero están relacionados o están vinculados al poder calorífico que tiene la madera, para poder llevar todo a una unidad que pueda ser trabajable, ¿sí? Porque si yo tengo plástico, tiene un poder calorífico, tantos kilos de plástico tienen cierto poder calorífico. Si yo tengo papel, el papel tiene cierto poder calorífico, tantos kilos de papel tienen tanto. Entonces lo que hicieron fue vincular todo a su equivalente en kilogramos de madera. ¿Sí? Ahora,
En nuestro ejemplo tenemos 1100 kilos de papel. Todo esto del poder calorífico está tabulado. ¿Sí? Hay diferentes tablas, no hay una específica, no está en el decreto reglamentario, sino que nosotros tenemos que ir por fuera del decreto para buscar una fuente que consideremos confiable que nos dé estos valores. ¿Sí? Yo, por ejemplo, este cuadro lo saqué de una fuente que se llama Red Proteger, que tiene un montón de información bastante interesante. Y bueno, recorté este pedacito donde estaba el papel. ¿Sí? Porque bueno, están por orden alfabético, te imaginas que hay un montón de materiales. Y me dice que el papel tiene 16,7 megajoule por kilo, ¿sí? O 4 megacalorías por kilo. Ese es el poder calorífico que tiene el papel, de acuerdo a diferentes ensayos que se han hecho, se han medido, y se conforman estas tablas. Lo único que a nosotros nos interesa es reconocer una fuente segura de información, tener esa tabla a mano y bueno, decir, nosotros trabajamos con esta tabla, porque después en nuestra memoria de incendio tenemos que citar la fuente de donde obtuvimos esta información, ¿sí? Porque no, a mí se me ocurrió que tenía el papel 16,7, no, lo tomamos de la red, no sé, bueno, es una aclaración que va haciendo interesante la memoria de incendio, ¿sí? Profe, ¿Mm? ¿y en las memorias de incendio qué unidad se usa? Eso vamos a ver ahora. Los... Eso lo vamos Ah, a ver ahora, no te hagas problema. Ahora empieza la parte más entretenida, que tiene que ver con el cálculo. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Si bien no se usa, digamos, digamos, los valores del decreto 351, hay una parte que dice cuadro 2.2.1 y te aparecen unas referencias, F30, F60 y todo eso. Ya vamos a llegar ahí, no te apures. Ah, bien. No te apures que vamos. Yo lo estoy tratando de hacer lo más desglosado posible para que podamos llevarlo paso a paso. ¿Sí? No te apures que ya vamos a llegar ahí. Bueno, entonces, a mí me gusta ir retomando cada tanto para que todos vayamos armando el cuadro. Digamos. Fuimos al local, hicimos el croquis, nos fijamos qué actividad predominante tenía, qué materiales, calculamos, pesamos, agarramos una balanza y pesamos, dijimos, bueno, hay tanto papel, y yo, listo, anotamos, bueno, nos fuimos. Agarramos el decreto, dijimos, bueno, papel, ¿cómo está acá, clasificado? Muy combustible. Fuimos a la tabla de doble entrada, actividad, comercio, riesgo muy combustible, R3. ¿Sí? Con R3 fuimos al cuadro de situación. En el cuadro de situaciones encontramos comercial, S1, C1, tanto, vimos qué situaciones cumplía, que no, de acuerdo a la observación que hicimos en el lugar, y vamos conformando nuestra memoria de incendio. Ahora dijimos, tenemos la cantidad de papel, pero ¿cuánto representa esa cantidad de papel en poder calorífico? ¿Sí? En carga de fuego. Fuimos a la tabla, 16,7 megajoule por kilo. Ahora empieza lo lindo. Nosotros, para calcular la carga de fuego, usamos una pequeña fórmula, ¿sí? Que dice, la sumatoria de P sub I por P sub C. P sub I es la cantidad de materiales que contiene ese sector de incendio, en nuestro caso era solo un sector de incendio, ese local, ¿sí? Por el poder calorífico de esos materiales, que lo buscamos en la tablita, recién lo vimos acá, ¿sí? El poder calorífico, 16,7 megajoule por kilo, dividido 18,41, que es el equivalente de madera, el equivalente de 1 kilo de madera. ¿Sí?
el poder calorífico de 1 kilo de madera. ¿Estamos? Y todo eso dividido el área o la superficie de ese sector de incendio, que en nuestro ejemplo es un solo sector. Imagínense que el local que fueron a ver ustedes podría haber tenido 3 sectores, ¿sí? Dividido. Entonces tengo que hacer el cálculo para cada uno, después hago una cosa general. En este caso lo simplificamos en un solo sector. Carga de fuego. ¿Por qué sumatoria de cantidad de materiales contenidos en el sector y multiplicado su poder calorífico? Porque como les dije antes, puede haber variedad de materiales, ¿sí? En este caso es un solo material, papel. Ese signo matemático de sumatoria no iría, sería solamente la multiplicación de P sub I por P sub C. Entonces, si vemos abajo, la fórmula dice 1100 kilos por el poder calorífico del papel, dividido el poder calorífico de 1 kilo de madera, ¿sí? Nos da 997,82 kilogramos, porque yo cancelo megajoule, ¿sí? Sobre kilo con megajoule sobre kilo, de los que están en la primera forma. Entonces me queda los kilos dividido el área. Si nosotros vemos en nuestro ejemplo, tenemos 7 por 11. ¿Cuánto me da 7 por 11? Agarramos la calculadora. 77. Bueno, 7 por 11. ¿Sí? 77. ¿Por qué agarramos la calculadora? Porque acá me dice 75,21. ¿Por qué 75,21? Si 7 por 11 es 77. Porque tengo que restarle la superficie del baño. ¿Sí? La superficie de un local de incendio siempre se toma sobre los lugares en los que están repartidas las mercaderías y en los que hay actividad, ¿sí? No se toman los baños y no se toma el medio de escape, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, decíamos 77 menos 1,69, 77 menos 1,69 me da 75,31. ¿Sí? Menos el 0,10, que es el ancho del medio escape, me da 75,21. ¿Está? Hago esa cuenta y me da 13,24 kilogramos por metro cuadrado. O sea que todo el papel contenido en ese sector de incendio, en ese local, tiene una carga de fuego igual a 13,24 kilogramos por metro cuadrado. ¿Kilogramos de qué? Kilogramos de madera. Por eso pusimos esos 18,41, que es el poder calorífico de 1 kilo de madera. Hasta acá ya tenemos la carga de fuego. Tenemos. Profe, Bueno, sí. ¿y por qué no se tiene en cuenta la altura del lugar? Porque creo que eso también es importante. Eso no está establecido en la legislación, ¿viste? No dice... Solamente se utiliza el área, entonces. Exacto, solamente se utiliza el área. ¿Sí? Claro. Solamente se utiliza. No se cubica, o sea, no es volumétrico, digamos. Claro, no se hace con volumen. Sí, Exacto. sí. Bien. Profe, Bueno, aparte del baño, ¿qué era lo que no se tenía en cuenta también? los Sistema sectores de vía de escape. La vía de escape. ¿Qué más, profe? No escuché bien. La vía de El escape. baño y qué más. La vía de escape. Viesca. Vía ¿Qué es eso? de escape. La viesca. La vía de escape. Ah, la vía de escape. ¿Sí? Se recorta y si ustedes lo piensan, tiene lógica, porque cuanto más chica sea el área, cuanto más chico es el sector, más alta va a ser la relación entre la carga de fuego y la superficie, ¿sí? Entonces, ¿eso qué me asegura? Me asegura que yo esté siempre sobredimensionando, quizá,
¿viste? O sea, que esté tomando medidas sobre algo que es más de lo que podría llegar a ser en la realidad. ¿Estamos? Bien, entonces ya tengo, profe. ya tengo la carga de fuego. Ahora sí, inevitablemente tenemos que preguntarnos ¿para qué me sirve esta carga de fuego? ¿Para qué qué hago con esto? ¿Sí? ¿Qué hago con este cálculo que hice? La carga de fuego me sirve para identificar el nivel de riesgo que tiene ese sector de incendio. ¿Sí? Me sirve para determinar el poder calorífico de ese sector. Dijimos que puede haber varios sectores, ¿sí? Y pueden tener diferentes poderes caloríficos. En este sector hay un poder calorífico de 13, de 15 kilos por metro. En este otro sector puede haber 18, puede haber 30 kilogramos de madera por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, esas condiciones me van dando las medidas que yo tengo que ir tomando. Por eso es importante determinar esta medida. También me sirve para poder calcular el poder de extinción. ¿Cuántos matafuegos necesito? ¿Cuántos, si fuese con red hidrante, cuántos puntos, ¿sí? ¿Cuántos puntos hidrantes necesito? ¿Sí? ¿Qué caudal necesito? ¿Qué tamaño de matafuegos? ¿Cuántos matafuegos necesito? ¿Sí? Para eso me sirve calcular esta carga de fuego que nosotros obtuvimos de 13,24 kilogramos de madera por metro cuadrado. Y además, también me sirve para evaluar las características constructivas de ese sector. ¿Sí? O sea, Profe, sí. Espere que ahí me perdí. ¿Por qué de madera? ¿No era papel? Sí, era papel lo que teníamos en nuestro local, pero dijimos que la legislación lleva todos los materiales a relacionarlos con el poder calorífico del kilo de madera. Por eso Ah, nosotros claro, tenemos porque hace la fórmula, equivalencia. exacto, para hacer la equivalencia. ¿Sí? Ah, ok, ok, sí, sí, Para hacer sí, la ahí equivalencia. está. Esos 18 que ves acá en esta fórmula, 18,41, es el equivalente de 1 kilo de madera, ¿sí? El poder calorífico de 1 kilo de madera. Entonces, nosotros relacionamos el poder calorífico de los kilos que sea del material que encontramos con ese equivalente que es de 1 kilo de madera. Y por eso, en realidad es para poder después ir a las tablas, ¿sí? Porque las tablas están hechas en función de ese equivalente, ¿viste? Si no, tendría que haber una tabla para cada tipo de material. Claro. Bien. Quedamos en que también me sirve para evaluar las características constructivas del sector. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que con esto yo me doy cuenta si, por ejemplo, las puertas que hay instaladas en ese local, en ese sector, son adecuadas para contener el incendio. ¿Sí? Un criterio fundamental es dividir los sectores de incendio. Si se produce en un sector el incendio y yo cierro, bloqueo el paso del fuego, evito que ese fuego pase a los otros sectores. ¿Sí? Ese es un criterio fundamental, sectorizar. ¿Cómo se sectoriza? Con los muros. Yo cuando voy a ver un local, un comercio, y veo que tiene el clásico techo de machimbre, ¿sí? Tengo que tomar ahí todo como un solo sector de incendio, por más de que en un lado tenga, me dice, no, porque yo guardo las cubiertas en esta habitación, y en este otro cuarto tengo atención al público. Entonces, esto no es un sector de incendio y este es otro, porque en el techo, si se produce un incendio, el fuego pasa a través de ese techo de machimbre, ¿sí? Entonces se considera todo como un solo sector de incendio. Esto es como un ejemplo que yo les doy para que vayan viendo
lo que significa sectorizar, ¿sí? Por ejemplo, una puerta tiene que tener cierta resistencia al fuego. O sea, resistencia al fuego se le dice, o se relaciona con el tiempo que tarda en quemarse o en ser atravesado por el fuego. Si yo tengo una puerta con ciertas características que contiene el fuego, voy a poder utilizarla para uno de los puntos que vimos al principio, que era permitir la evacuación de las personas. Si yo no tengo esas medidas implementadas, como puertas cortafuego, el fuego se dispersa rápidamente y evita por ahí la evacuación de las personas, ¿sí? Por eso dice que me ayuda a evaluar las características constructivas. Que ahí ya vamos a llegar al cuadro que decía Juan Pablo, que había uno que decía F30, esas cosas, ¿sí? Ya vamos a llegar. Bueno, ahora. Profe, una consulta. Dijo el techo de machimbre. ¿Esto también se calcula dentro de la carga de fuego? Porque también sería Eso algo sería, que se... eso sería un punto que tiene que ver con las características de construcción, ¿sí? bien. Igualmente, mira, hay algo muy importante que tenemos que saber como profesionales, que nosotros no vamos a aplicarle la ley a nuestros clientes, ¿sí? Nosotros cuando nos recibimos y nos contratan, no nos contratan para que nosotros vayamos y le apliquemos la ley, no somos la policía. Somos una persona que los asesora, los ayuda a cumplir con la normativa. Nuestro criterio tiene que ser adecuarnos a la normativa al menor costo posible para nuestro cliente. Esto funciona así, ¿sí? Siempre, esto es del lado profesional, que se los comento. O sea, nosotros académicamente estamos estudiando cómo debería ser, cómo dice la legislación, nos ponemos puritanos. Ahora, al momento de salir a la cancha, el criterio que tenés que usar es adecuarte, tratar de adecuarte siempre a la normativa, haciendo gastar a tu cliente lo menos posible. Porque toda esa inversión que tu cliente hace, sí, le brinda una mayor seguridad, le va a brindar un beneficio seguramente, pero muchas veces no está en condiciones de hacer ese gasto tan fácilmente, ¿viste? Así que, bueno, continuemos. Entonces dijimos, tenemos la carga de fuego. Después que encontramos la carga de fuego, seguimos en la legislación, ¿sí? En el anexo, y encontramos los cuadros 221 y 222. Carga de fuego, hasta 15 kilos, desde 16 a 30, desde 31 a 60, desde 61 a 100. ¿Sí? Nosotros estamos con nuestra carga de 13-24 kilos. O sea, hasta 15 kilos. ¿Sí? ¿Qué riesgo teníamos? El 3. Riesgo 3. Hasta 15 kilos, riesgo 3, tabla de doble entrada, me queda en F30. 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 Bien. Si yo veo el cuadro 222, hasta 15 kilos, riesgo 3, me queda F60. ¿Sí? ¿Por qué hay dos cuadros? ¿Por qué me da diferente? Porque uno de los cuadros, el 221, es para ambientes ventilados naturalmente. Y el cuadro 222 es para ambientes con ventilación artificial. ¿Sí? ¿Qué es ventilación artificial? Cuando tiene extractores, tiene forzadores. ¿Sí?
Ventilación natural es cuando directamente tiene una ventilación cruzada. Ventilación cruzada se llama cuando vos tenés una entrada de aire por un lado del local y una salida por el otro. Entonces, cuando vos abrís las dos ventilaciones, esa ventilación hace que se evacúen los gases o se ventile el local, ¿sí? En nuestro caso usamos el 221 para nuestro ejemplo, porque lo tomamos como ventilación natural. Acá les puse unas imágenes para que vean más o menos lo que tiene que ver con esto que les decía de ventilación natural y artificial. Un incendio, si no hay evacuación de humos, como en este caso de superior izquierdo, se empieza a llenar de gases tóxicos. Esos gases tóxicos son gases calientes, ya lo van a ver seguramente en la parte de la teoría de fuego. Los vapores y los gases tienen una temperatura altísima, altísima. Y como ven en la parte izquierda inferior, las estructuras colapsan en la parte superior de ese cuadrito, en el 1, 2, 3, de arriba, ven cómo las estructuras colapsan por el aumento de la temperatura. En cambio, en la parte de abajo, donde está la ventilación, donde tiene una ventilación, evita que los gases calientes superen la temperatura que resisten las estructuras y por eso evitan que se derrumben. ¿Sí? En el cuadro de la derecha se los puse como para que vean una nave industrial que tiene implementado un sistema de cortinas para desviar el humo, o para sectorizar lo que sería la parte superior del humo. Esa parte que ven ahí amarilla, ¿vieron esas franjitas amarillas? Son como unas cortinas que hacen que cuando el aire, o el humo en realidad, que está arriba, porque como está caliente, bien sabrán ustedes que el aire caliente es menos denso, por eso el humo se va a la parte superior y de ahí, bueno, va copando todo el local. Para ayudar a la evacuación, van sectorizando con esa especie de cortinas. Y en esta otra imagen tenemos lo que yo les decía con ventilación forzada, ¿sí? En locales subterráneos, como por ejemplo este garage de la foto, se instalan forzadores para que el humo circule y se pueda despejar el local. Primero, por el tema de la evacuación de las personas. Lo que dijimos, siempre hay que tratar de... la ley lo que busca es proveer las condiciones para la evacuación de las personas, ¿sí? Por eso se ponen este tipo de forzadores de ventilador. Y después, por lo que vimos anteriormente, lo que produce esa temperatura de los humos en las estructuras. Bueno, entonces, ¿qué significa F30 del cuadro anterior? Porque nosotros dijimos que hasta 15 kilos sobre metro cuadrado con riesgo 3 nos daba que las características constructivas de nuestro local tenían que ser F30. ¿Sí? ¿Qué significa F30? Yo le puse un ejemplo de las puertas. F30 es una clasificación que da el INTI. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Es un instituto que se dedica a todo lo que tiene que ver con ensayos, ¿sí? Y certificaciones. O sea, certifica diferentes materiales o productos en base a ensayos que hacen con esos materiales basados en normativas que redacta IRAM. ¿Sí? Como ustedes saben, IRAM es el Instituto de Racionalización Argentino de Materiales.
¿sí? Entonces, el IRAM redacta ciertas normativas, el INTI hace los ensayos con esas normativas y les da el sello a los productos. Por ejemplo, yo tengo una fábrica de puerta y quiero sacarla al mercado como una puerta cortafuego, que resiste media hora con fuego de un lado y no pasa nada, no deja pasar humo, es una puerta F100. Entonces voy al INTI, le llevo mi puerta, le digo, a ver, necesito el certificado F100. Y le hacen las pruebas, todo. Y dice, no, ¿sabe qué? No pasó. No es F100. Te podemos dar F60. ¿Sí? Entonces, elaboran un listado con esas certificaciones. Ustedes eso lo pueden buscar también en internet como una información, si en algún momento la necesitan. Los diferentes elementos constructivos, como por ejemplo una puerta, una ventana, esas cosas los pueden buscar. Si participan alguna vez en algún diseño en donde les pidan una colaboración desde la parte de seguridad. A mí me ha tocado, por ejemplo, participar en diseños de estacionamientos, acá en Zapala, estacionamiento de 3 pisos, desde bien la fase de diseño, con el arquitecto. Entonces el arquitecto trabaja en conjunto con el especialista en seguridad para asegurarse bien, porque bueno, los arquitectos estudian toda esta parte también de seguridad, saben que tienen que tener en cuenta, pero el especialista en seguridad está actualizado en eso porque es el que tiene que estar detrás de la normativa constantemente. Entonces sabe cuáles son las nuevas exigencias, qué tiene que poner, qué no, cómo, y entonces va charlando con el arquitecto para implementar esas medidas de seguridad. Como por ejemplo, puertas de ciertas características. En un estacionamiento, una vereda para el escape de las personas. ¿Sí? Puertas, cómo se tienen que ubicar. Bueno, queda menos de un minuto y se va a cortar, así que volvemos a entrar en el otro Zoom. Así que bueno, básicamente hasta acá ya sabemos qué significa F30. Dijimos, el INTI certifica con ensayos basados en las normas IRAM. ¿Sí? Ahí les puse como un ejemplo algunas de las normas IRAM y de qué habla cada una de esas normas. ¿Sí? Resistencia al fuego de elementos, de construcción, después métodos de ensayo, cómo se clasifican, método de ensayo para puertas y elementos de cerramiento. Una de tantas normas que pueden haber, pero más o menos como para que se vayan ubicando. Ahora cuando volvemos, vamos a ver lo que tiene que ver